¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Si Vietnam no se rindió, si Cuba no retrocedió, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala le seguirá. Aviéntese con sabor, de Centroamérica. Cuba ya está liberada, Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Cuba ya está liberada, Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Me voy al combate y voy a luchar. Buenas noches, queridos camaradas que se encuentran conectados en este momento a la frecuencia de Radio Partisana, a su programa Venceremos, un fantasma recorre el mundo. Esta noche estamos cerrando la transmisión de este mes que la hemos denominado Noviembre Obrero y vamos a cerrar haciendo una reflexión sobre lo que es la gran revolución cultural proletaria china, este hecho tan polémico y que genera tantas inquietudes y dudas dentro de la izquierda, y vamos a tratar de hacer hoy una pequeña revisión tratando de aclarar conceptos respecto a lo que fue este proceso histórico que nos pertenece también al movimiento comunista internacional. Entonces damos una cordial bienvenida, están aquí todo nuestro staff que ya se va a pasar a presentar luego de esta primera canción de entrada, que es la canción Los Solidarios de Puaj. Muy bien, entonces saludamos nuevamente a los camaradas que se encuentran conectados en este momento a Radio Partisana y a su programa Venceremos, un fantasma recorre el mundo. Vamos a comenzar saludándole a David, nuestro maestro audiovisual, que esta semana sacó su título profesional de psicólogo clínico y ahora podemos decir que gracias a toda la lucha obrera, todo el staff de Venceremos ya tiene profesión. Es importante recordar eso porque finalmente gracias al trabajo del pueblo es que algunos de nosotros hemos podido estudiar y aquellos que fuimos hijos de libre ingreso, más todavía. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen en este programa. Hoy vamos a hacer un esfuerzo, ¿no?, por analizar qué fue esta gran revolución cultural china, también felicitándole a David por su título, ¿no? Ya tenemos a otro profesional en nuestro staff, entonces, pues bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a toda la gente que siempre todos los jueves está con nosotros, acompañándonos, siempre en estos debates que son muy importantes, ¿no? Y David, siempre saludo todo ese sufrimiento que estuvo de hacer la tesis y todo lo que fue todo este proceso para poder llegar a exponer, ¿no? Siempre nos contaba todas sus frustraciones, pero también sus alegrías, ¿no? Y ahorita estamos de aquí que festejando y eso es muy importante, ¿no? Y más allá de eso es importante que lleve grabado. Y más allá de eso es que sea consciente de que la profesión tiene que estar consecuente con lo que todos nosotros somos, ¿no? Parte de una sociedad que siempre va a estar en esta crisis, en estos cuestionamientos de una sociedad capitalista. Es importante que nosotros llevemos en alto, no solamente de decir, bueno, yo estoy graduado, pero saber que nosotros fuimos parte o somos parte de un sistema educativo público y que al final nosotros fuimos de una universidad que, bueno, muchos de nosotros no fuimos de una universidad que fue gratuita, fue pública y que ahora está entregada a manos del sistema, ¿no? Y eso es importante ver y cuestionar, ¿no? Porque ahora están en elecciones, ya creo que hoy eran las elecciones de la Universidad Central y toda esta campaña electoral. Recordemos que obscenamente el rector de la universidad le invitó a un cuestionado Lenín Moreno con su título muy cuestionado, ¿no? Y le premió. Entonces es una de las cosas que uno no puede olvidarse jamás, ¿no? Jamás tenemos que olvidar. Yo creo que una de las cosas del proletariado es que el proletariado tiene memoria, ¿no? Y esa memoria es lo que le hace luchar siempre. Sí, apoyado por este grupo que se hacía llamar Mariátegui, pero parece que el nombre verdadero ha sido Sempertegui, ¿no? Porque finalmente eso fue lo que demostraron en la práctica, ¿no? Claro. Bueno, y ahorita que estamos también con lo de reconocimientos, también quisiera reconocer el lanzamiento del libro del camarada Ernesto de Flores Sierra, que pues bueno, ha sido el lanzamiento de un estudio, ¿no?, de la psicología histórico-cultural. Es un aporte para la ideología y la revolución marxista de la psicología histórico-cultural, y pues bueno, nos invita también a leer este libro, a estudiar este libro, y que nos da, pues a mi parecer,
una cuestión del arte acerca de la psicología histórico-cultural y también poniendo temas interesantes para el debate. Entonces, felicitaciones, compañero Ernesto, también por ese esfuerzo que se hace todos los días. Gracias, parte también del trabajo conjunto que se construye en este tipo de espacios. Y digamos ahí la invitación está abierta para conversar. Y es importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que el proletariado también tiene que estarse educando constantemente, ¿no? Esto demuestra que el proletariado no tiene que ser estático, tiene que ser dialéctico, ¿no? O sea, tiene que estar generando pensamiento. Y lo que sucedió en estos 10 años del Correato es que el proletariado no cuestionó, no escribió y se silenció, ¿no? De una manera infame, ¿no? Se podría decir desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque quisieron y porque nos obligaron también, ¿no? Entonces eso también hay que ser muy importante, hay que entender esto, ¿no? El proletariado es una de las partes importantes porque es parte central de este movimiento, del movimiento que es el movimiento de izquierdas, y el movimiento de izquierdas no puede estar siempre cegado, ¿no? Siempre tiene que estar dando luz al proletariado mismo que está en la oscuridad, porque de una u otra forma nosotros estamos constantemente vilipendiados y el tiempo está exhausto y nosotros tenemos que sacar esos momentos para poder escribir y leer, ¿no? Que es importante, ¿no? Y Cristian, me parece también súper importante este tema con el lanzamiento del libro, en el sentido de que la lucha también es cultural, ¿no? La lucha también es ideológica, la lucha también viene desde la producción, de la construcción de nuevos marcos, de analizar la realidad, y pues bueno, esto sí nos invita a analizar a una psicología desde las preguntas básicas, de un estudio nociológico, un estudio que realmente nos lleva a cuestionarnos la epistemología de la psicología y pues bueno, un montón de temas interesantes. Ahí, Ernesto, háblanos un poco. bueno, no esperaba hablar del libro, pero sí es un intento de aportar un poco la psicología marxista, ¿no? Es decir, esto que justo dice Cristian, de que el proletariado tiene que crear y tiene que imponer y defender su propia ideología, ¿no? Y la ideología está presente en todos los campos del saber. Hay psicología marxista, hay sociología marxista, hay física marxista, y esto es parte de lo que nosotros hemos propuesto siempre en esta radio, ¿no? Es decir, que la lucha es por las conciencias también. Si bien la lucha política de las calles es importante, la lucha también está en el campo de la conciencia, y precisamente el tema de hoy, la revolución cultural, habla de eso, ¿no? Es decir, de esto que en algún momento se pensó en China, de que había que pelear las conciencias a la vieja sociedad, al viejo régimen. Y quizás sí, el libro trata de aportar en el campo específico de la psicología a eso, ¿no? Y además de que se conozca el pensamiento también de los autores soviéticos que precisamente por la derrota de lo que fue el bloque del Este y cosas que hemos también conversado un poco aquí, ha quedado un poco perdido en el tiempo, ¿no? Y injustamente se ha ocultado una serie de avances que han sido importantes en el campo del saber psicológico y filosófico en general, ¿no? Entonces, sí, más que nada, a quien le interesa el texto, pues ahí está. Realmente no lo vendo yo porque fue hecho bajo auspicio institucional, lamentablemente, y beneficiosamente, pero así se hace, ¿no? Es decir, publicar es un trabajo, como hemos conversado aquí en algún otro programa, sumamente complicado, y cuando se puede tener algo impreso, pues hay que aprovechar la oportunidad, como enseñaba precisamente Mao. No, y es una de las cosas que creo que es muy importante y clave, porque lastimosamente la academia ha estado cayendo también en esos estratos capitalistas, ¿no? Generando debates que a la vez confunden también al proletariado, y es importante que el proletariado nuevamente renazca y vaya delimitando cuáles son los campos, ¿no? que debemos, porque de una u otra forma nos han estado separando en las luchas, ¿no? Y ese es uno de los problemas muy graves, y ahorita estamos ahí, ¿no? Separados en las luchas, uno luchando por un lado, otro por otro lado, cuando la cuestión es las masas, ¿no? Y es importante también porque, de hecho este programa es muy importante, porque hay que reconocer que la literatura, el arte, la cultura siempre tiene que tener un fin político, ¿no? No puede estar cegado a eso, ¿no? Y lastimosamente hay académicos y escritores mismos, ¿no? Que lo que están negando es eso, ¿no? Que tengamos conciencia política, ¿no? Que el escritor sea un escritor universal y vacío de una ideología, y eso no puede ser ahí, porque estás perdiendo toda una producción de una nación, de una comunidad, etc. Entonces yo creo que sí es importante eso, abrir un debate muy grande, ¿no? Y que creo que aquí lo hemos hecho en algunos momentos, y creo que tiene que seguir ese debate, ¿no? La poesía, la música, la literatura, la psicología, la matemática, como decías, todo tiene una cuestión, porque estamos en un contexto, ¿no? Y eso es importante, entender los contextos, y todos estamos bajo un sistema, bajo regímenes capitalistas. Es importante siempre tener esta conciencia ideológica, ¿no? Sí, hablando precisamente del contexto, hay varias novedades como para comentar con nuestros escuchas, y una de las primeras que, bueno, salió hoy día es esta
tristemente célebre reunión de Lenín Moreno con los representantes de las diferentes sectas religiosas que pululan por el país, y de la cual salió como conclusión que las sectas religiosas iban a aportar en lo que era la programación de la nueva ley de educación. Y que claro, si reconocemos que este es un país laico, que es un país que lleva una tradición de más de 100 años de laicismo que fue impuesta con la Revolución Liberal, y que ahora encontramos un presidente que se reúne con todas las sectas posibles para definir cuál debe ser la política educativa del país, pues parece que estamos en un contexto más bien de un regreso a la Edad Media, alguna cosa así. No sé cómo les tomó a ustedes, especialmente que son docentes, de esta noticia. Pues bueno, Ernesto, ¿cómo nos va a tomar esta noticia, no? A mí me evoca mucha tristeza. Evoca mucho recordar histórico que el laicismo también se ganó con sangre, se ganó con luchas, se ganó con revolución alfarista, se ganó con muchos procesos de la construcción de la nación como lo conocemos ahora. Fue una separación, una revolución realmente fuerte, tratar de separar la iglesia de decisiones del Estado. Y ahora se toma sin ninguna crítica que se trata de normar al país, se trata de tener otra vez otros marcos de referencia religiosos dentro de nuestra institucionalidad educativa, cosa que parece que el laicismo, las luchas que se ganaron, las luchas que se generaron por defender un país laico, están invisibilizadas completamente. O sea, a mí también me recuerda esto de lo que estábamos hablando la otra semana acerca de Astra, ¿no? Los derechos se fueron ganados con sangre, realmente sin ninguna resistencia. Y pues bueno, nosotros podemos ver, ya se veía síntomas en las instituciones educativas donde las autoridades que se ponían empezaban a celebrar el Día del Niño, el Día del Niño Jesús, ¿no? Me refiero, los nacimientos nos hacen disfrazar completamente, el pase del niño, y eso es como si fuera un reencuentro espiritual. O sea, y yo me preguntaba, o sea, ¿qué está pasando aquí? Nosotros no es que somos una institución educativa laica, no es que defendemos libertad de culto y después se ve como si fuera ¿qué les digo? La panacea del mundo espiritual de las instituciones educativas, dar estas prácticas religiosas dentro de las instituciones. Y los estudiantes, obviamente, o sea, sin ningún posicionamiento frente a esto, sin ningún posicionamiento frente a qué es llevar el sticker, podríamos decir esto, de laicismo frente a las instituciones educativas. Entonces se ve con mucha tristeza que ha venido un proceso hasta que el presidente Lenín Moreno invita a normar o a la construcción de las reformas de la ley de la LOEI para las instituciones educativas. Entonces, dime tú, Cristian, que también qué opinas acerca de esto. Bueno, yo la verdad que viendo esa reunión, recordemos que Correa hizo lo mismo cuando quiso implantar el plan familia, ¿no? Que básicamente era... que tuvo las consecuencias que sabemos del incremento de embarazos adolescentes y enfermedades gigantescas que ha habido en el Ecuador, ¿no? En nombre de la religión. Recordemos que el plan familia fue una política pública religiosa en torno a planificar a los adolescentes sus embarazos, o sea, su planificación sexual. Recordemos en ese punto. Y ahora con esta impresentable, creo yo, carta de invitación de Lenín Moreno a los representantes de la iglesia, que de hecho la iglesia ahorita ha estado cuestionada por tantos abusos sexuales, cuestionada por tanta corrupción, y la iglesia, y estos representantes de la iglesia apoderándose de un sistema laico, ¿no? Que es la educación, en donde creo que son los espacios políticos donde nosotros podemos debatir. Lo que está Lenín Moreno es cerrando, ¿no? Cerrando a una construcción medieval del pensamiento, ¿no? Castrando la imaginación, no sé. Entonces, que hay que ver el poder que tiene la iglesia. Miren que esta semana salió la noticia que la fiscal, que en el caso de Juliana Campoverde, que fue asesinada por este pastor evangélico, que es la primera fiscal de 10 que toma medidas contra el asesino, al siguiente día se le suspende su labor de fiscal, y fue la única de los 10 que tomó medidas, y es ahorita despedida por la interferencia de las iglesias evangélicas del Ecuador, por ejemplo. No, y aparte porque denunció que la iglesia estaba detrás de esto, ¿no? Ojo, y la iglesia protestó, salió a protestar a un medio de comunicación diciendo que le hacen quedar mal a la religión. O sea, eso no puede ser, es un asesino, o sea, y el asesino es un pastor evangélico. O sea, estamos hablando de que la religión tiene un poder muy grande, no la religión católica, ojo.
La religión No solamente, digamos. Exactamente, la religión como institución, o sea, la religión como institución. Nunca nos vamos a meter con las creencias, porque la creencia es de cada quien, ¿no? Pero vamos a meternos con como la institución que es germinadora de estas pestes y de estas obscenidades, ¿no?, que va sacando. Y estos mismos tipejos son los que quieren apoderarse de la educación. Si bien en la educación ahorita tenemos un problema muy grave con el Plan Familia, recuerda que ahorita Ecuador es uno de los países que con más tasas de embarazo adolescente tenemos en la región. No se diga qué va a pasar cuando venga la iglesia, ¿no? Porque aparte de eso, no solamente se va a involucrar a eso, ¿no? Van a involucrar en ya los códigos de convivencia interna, ¿no? ¿Qué va a suceder ahí, no? Entonces, La infiltración del Opus Dei, porque por ejemplo esto que dices es interesante porque no es que Moreno empieza esto, ¿no? Correa, por ejemplo, hay la denuncia en el famoso texto de Diego Delgado, ¿no es cierto?, donde denuncia la Revolución Ciudadana, donde él habla precisamente y desenmascara que Rafael Correa era parte de una cosa que se llamaba el círculo gustavino, que eran seguidores de Gustavo Noboa, del Opus Dei, que accionaban en Guayaquil dentro de lo que era la Universidad Católica, precisamente para generar estas doctrinas fascistas de esta subsecta de la Iglesia Católica, ¿no? Y que sin duda detrás del Plan Familia estaban agentes del Opus Dei, y ahora no me cabe la menor duda que en esta reunión de Lenín Moreno con los representantes de las sectas estaba presente el Opus Dei, ¿no?, que parecería ser que realmente es quien dirige la política educativa en el Ecuador. Y claro, también tenemos que analizar cuál es la propuesta educativa que traerá la Iglesia, ¿no?, para el sistema nacional. Ya sabemos cuál es históricamente la propuesta educativa de la Iglesia, ¿no? Sí, no creo que sea teología de la liberación, Sí, precisamente. no, para nada. Entonces, simplemente la educación clerical, ¿sí?, la educación secular, ¿qué nos ha venido dando? ¿Cuáles son las consecuencias que nos ha dado para los pueblos? ¿Cuáles fueron? Y fueron la inmovilización frente a la colonización, fue la imposición acerca de una cultura, fue no levantarse 500 años frente al dominio. Eso fue el plan de la Iglesia, de la educación. Entonces, ¿qué también esperan? Proponer un plan, ¿cierto?, bastante secular, para que nosotros tenemos otros 500 años de dominio ideológico de ultraderecha. Entonces también hay que analizar cuál es la propuesta que se viene en la construcción de la nueva ley. Sí, quizá hay un llamado también a los estudiantes secundarios de sus organizaciones que en este momento están brillando por su ausencia, ¿no? Es decir, me imagino en tiempos antiguos, si hubiera habido una noticia de estas, seguramente Quito hubiera sido incendiado por los estudiantes que protestaban por defender el laicismo. Colegios como el Mejía, colegios como el Manuela Cañizares, colegios como el Montúfar, colegios como el Montalvo, que se fundan precisamente a la luz del laicismo, de los derechos del hombre, de la ilustración, seguramente deberían estar en las calles protestando con esta imposición oscurantista que quiere imponer el gobierno de Moreno, ¿no? Y recordemos, ¿no?, que en los años 20 se creó esta idea de clerofascismo, ¿no? Cómo la Iglesia apoderó el fascismo. Y no solamente en Europa, recordemos lo que pasó en Latinoamérica y recordemos lo que pasó en la Colonia Dignidad, por ejemplo, en un caso que es, creo que muy determinante, Colonia Dignidad en Chile, cómo la Iglesia torturó, secuestró y vinieron nazis alemanes homosexuales a violar niños, ¿no? Y esa ha sido la práctica y nunca se ha cuestionado, ¿no? Yo creo que ha sido el arte que ha cuestionado, el arte comprometido que de una u otra forma ha ido cuestionando, ¿no? Pero yo creo que sí. Y lastimosamente no es culpa de los estudiantes, porque los estudiantes también están sometidos, ¿no?, a un sistema, y no solamente los estudiantes, profesores y estudiantes estamos sometidos, ¿no?, a un sistema en donde si uno quiere decir algo, es sancionado, ¿no?, seguido procesos. De hecho, yo creo que el hecho de estar aquí es como sacar la cara y ser entre comillas, ¿no?, yo creo que ser valientes, ¿no? Porque de una u otra forma vas denunciando estas cosas, ¿no? Algo que no se va denunciando en estos medios de comunicación, que solo te pasa la noticia, pero sin ponerte un cuestionamiento. Yo creo que es hora ya de cuestionarnos y qué pasó con el papel de la Iglesia. Y recordemos también, ¿no?, que cuando Correa estaba en los primeros casos de Odebrecht, lo que hizo es traer al Papa Francisco y con eso mitigó todas las cuestiones de corrupción y todo eso, porque también fue una estrategia de publicidad, ¿no?, traer a la Iglesia para calmar lo que tal. Y recordemos también que la Iglesia, en las últimas épocas, para la caminata del Quinche, estaban preocupados porque habían perdido muchos millones de dólares, ¿no? Recordemos que la Iglesia del Quinche en 2-3 días que es de caminata, sacan como 2-3 millones de dólares, ¿no? Entonces hay una cuestión que es clara y hay que cuestionar bastante, ¿no? Y cómo atrás los oprimidos seguimos en esta cuestión. Como tú decías, esto no es teología de la liberación, ¿no? Esto es capitalismo puro.
Y claro, y también, como decía esto, Cristian, la inmovilización, esta paralización, ahí sí puedo decir espiritual, intelectual, que han sido sometidos los estudiantes secundarios, porque están siendo pisoteados realmente por todas partes, ¿no? El otro programa, el anterior programa, estábamos hablando acerca de la reducción de 150 millones para la educación secundaria. También estábamos hablando acerca de esta educación estupidizante, que es esta educación positivista, ¿no? Estábamos hablando de esta educación de los estándares, de esta educación de los indicadores de evaluación, esta educación de las destrezas que realmente no generan un pensamiento crítico político, ¿no? Estamos viendo que se les está realmente basureando a los estudiantes con un plan secular. Estamos viendo que se les quita dinero, estamos viendo que se les pasa el niño por el colegio y nadie hace nada, ¿sí? Y encima las organizaciones estudiantiles están siendo criminalizadas dentro de los colegios. La otra vez fue también que se denunció que estamos viendo que procesos democráticos en las instituciones educativas, que son microsociedades, se ven pisoteados por la legalización de solo una lista. Sí, entonces, ¿qué está pasando en las instituciones educativas? Estamos viendo que es la victoria de los dispositivos capitalistas dentro de la educación para controlar. Y ahora tenemos con esto de integrar un plan clerical dentro de la LOEI, es otro medio de control, ¿no? Y un medio de control que, si ya han sido pisoteados, van a ser aún más pisoteados. Sería preguntarnos también las autoproclamadas vanguardias dónde se encuentran en este momento, ¿no? Es decir, es un momento que habrá que combatir y que seguramente en este momento en el que toca defender la educación laica, veremos quiénes son quién y quiénes están en las negociaciones con el Estado y que realmente parece que no les interesa más que sus mezquinas aspiraciones politiqueras para las elecciones. Porque realmente quizá esta semana nos tomó desprevenidos, pero la próxima debe ser una semana de movilización y de lucha. Y desde aquí Radio Partisana hacemos un llamado a que las organizaciones que se proclaman vanguardia dejen de hacerlo en las redes sociales y lo hagan donde tienen que hacerlo, que es en las calles, ¿no? Claro, y también dejando a un lado solamente todos los recursos humanos, los recursos económicos para el 1 de mayo y salir con sus carritos alegóricos. Eso tampoco es, ¿no? O sea, la cuestión es momentos, o sea, son los momentos históricos, ¿no? Yo creo que de una u otra forma tenemos que salir, tenemos que estar ahí, ¿no? Y yo creo que ya es hora de tomar cartas en el asunto, pero de una manera ya, yo creo que violenta, porque no podemos estar ahí, ¿no? Cada momento nos están violentando. Hoy, por ejemplo, es sorprendente, para mañana se anuncia un paro de transportistas para subir el pasaje, pero cuando fue el alza de combustibles, los transportistas no dijeron nada, ¿no? Entonces estamos también viendo que es una cuestión muy politiquera, ¿no? Y vamos a ver que están en campañas para la alcaldía y están saliendo a protestar. ¿Cuáles son las negociaciones que están detrás? ¿Por qué no salieron antes? ¿Por qué no comenzaron a protestar, a cuestionar antes? Entonces ahorita que estamos ya frente a... Además, esta asambleísta Carrión, recuerden que hace un par de semanas estuvo ofreciendo al gremio de los taxistas, que siempre es un gremio amarillo, no por ser taxista, sino por lo reaccionario, precisamente una serie de elementos de coima para que voten por ella y ayuden la campaña en ese país, ¿no? Exactamente, totalmente. Entonces todo esto es una trama dentro de los discursos de las paralizaciones, pero la cuestión atrás hay un trasfondo que es muy politiquero, ¿no? Claro, Carrión salió a decir esto, estamos atrás de unas elecciones para la alcaldía, ya saliendo las personas quienes van a salir, y después en la universidad igual, ¿no? En vez de tomar decisiones fuertes para la universidad, el rector reuniéndose con el presidente. Entonces todo esto es una trama, ¿no? Y las organizaciones universitarias, como tú decías, Mariátegui, se quedaron callados, ¿no? Silenciados, cuando debían haber salido a protestar en el momento que Moreno invitó al rector, ¿no? Debía haber salido, pero no salieron, porque no les interesa tampoco. Muy bien, aprovechamos este momento para saludar a la Juventud Guevarista, al Movimiento Guevarista, al Colectivo de Educación Popular Lorenza de Mañaya, al Centro de Fusión Comunitaria San Roque, al Frente Barrial Guasipungo, Dirtidit, Live Sporting Club, Barricada de Machala, la Calle de Ambato, la FENACOMI, Fútbol Rebelde, Descolonizando el Coco, el Frente Femenino Popular Manuela León, la Coordinadora Popular, el Frente Sama Capacu, la Editorial Jaguar, la Minca Urbana, el Centro de Psicología Popular y el Colectivo Papagayo K. Le recordamos escuchar por la frecuencia de Radio Partisana los días viernes a las 5:30 de la tarde el programa La Calle. También aquí sintonicen Fútbol Rebelde los miércoles a las 20:30 en la radio La Voz del Migrante. También se transmite por Facebook Live. Descolonizando el Coco los jueves a las 16 horas por la Wambra Radio. Y Endara Sique, que se transmite los martes y viernes desde las entrañas mismas del Hospital Julio Endara a la 1 de la tarde.
Quizá otra de las noticias obscenas y lamentables de la semana fue... a veces no queremos hablar aquí de este tipo de cosas porque todo el capitalismo en general es corrupto, pero con Alianza País no hay otra cosa de qué hablar, pues. Y que fue precisamente el escándalo de corrupción que envuelve a la vicepresidenta Vicuña, porque ha sabido en la asamblea cobrar diezmos a sus empleados y lucrar de eso. Y eso tal vez explica por qué tiene 20 asesores y 200 empleados en la vicepresidencia, considerando que no tiene absolutamente ninguna función. Y esto ha salido a la luz pública y todo un escándalo social, y obviamente hay una manipulación política del asunto, pero lo que no deja de ser verdad es que hay evidencias contundentes contra Vicuña precisamente por la corrupción. No sé qué opinión les merece este nuevo escándalo del gobierno del país. La verdad que ya no sorprende nada, y como vos dices, a veces uno no quiere decir nada, pero lastimosamente están ahí, ¿no? Y salen a la luz pública, y lo que más enoja es el descaro, ¿no? Son los descaros y los discursos escritos, ¿no? Que luego salen a decir, porque sale con un papel escrito no sé por quién, diciendo que todo es la negación, y la negación que nosotros estamos viendo, ¿no? En el gobierno de la negación, ¿no? Ellos todo niegan, más allá de que salga a la luz pública, pero lo más sorprendente es la cuestión judicial y los medios de comunicación, ¿no? Cómo son un entramado de alcahuetería a la corrupción, ¿no? Hemos estado ahí con contralorías, fiscalías, ¿no? Persiguiendo a la gente inocente, pero a los verdaderos corruptos no han estado persiguiendo, y los medios de comunicación haciendo bomba de otras cosas, ¿no? Que donde tendría que ser una investigación está ahí, ¿no? Entonces, los medios de comunicación lo que se han quedado es en cero investigación y solo pasar la noticia, que es uno de los más lamentables, ¿no? Porque la gente lastimosamente es la única fuente de información que tiene, porque aquí la gente no... Y creo, y digo, ¿no? Más allá de dar un juicio de valor, yo creo que las nuevas generaciones es la única forma en la que se están educando son los medios de comunicación, ¿no? Porque ya los textos, como nosotros teníamos libros, de una u otra forma encontrábamos esta forma para poder ver, leer, investigar, informarnos, ahora ya no lo hay, ¿no? Y porque por una forma que también en las educaciones secundarias lo limitaron, ¿no? Y de hecho hasta un momento hasta lo prohibieron, ¿sí? De hecho, mandar a leer un libro era casi como hacer un acoso sexual, o sea, era terrible antes de, no sé, ¿no? Una de las cosas bien, y que eran muy preocupantes, eran súper preocupantes, porque una de las cosas es entender cómo nosotros logramos generar investigación, ¿no? Y lastimosamente los medios de comunicación han sido un entramado de crear imaginarios falsos, ¿no? Y ahora con esto de los diezmos, el interés que, no sé cuál es el interés que tiene el Canal 4, pero se queda ahí, ¿no? Y atrás de eso, los otros medios de comunicación han hecho un silencio brutal, ¿no? Claro, miren que lo de los diezmos no es nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer yo le oía a Osvaldo Hurtado rasgándose las vestiduras del tema, cuando sabemos que eso en la Asamblea pasa desde que la Asamblea es Asamblea, de que era Congreso Nacional. Y que este hecho de que se contrata asesores para luego pedirles que le paguen al diputado es algo que pasaba desde la historia por lo menos desde el retorno a la democracia. Y claro, ahora Canal 4 y demás medios burgueses tratan de mostrarse como puros y como que nunca pasó antes, cuando sabemos que más bien es una práctica estructural del Estado ecuatoriano. Eso es la democracia burguesa, ¿no? Que en este momento haya sido salpicada la vicepresidenta es una casualidad, pero lo que es una causalidad es que la democracia burguesa es corrupción, ¿no? Y claro, pero yo creo que una de las razones principales que se ha mantenido esto de los diezmos, para que no parecen diezmos, sino que son el 20% de los sueldos. Una de las razones que me parece que se ha mantenido abajo de la alfombra era lo que el Ernesto dice, esto del Estado lumpesco, ¿no? O sea, que por la gente, por mantener su trabajo, se olvidó completamente de la moral, se olvidó completamente de la denuncia, se olvidó completamente de los valores democráticos y simplemente se sumó a la corrupción, porque también es el que omite, también está apoyando a la corrupción. Resulta que esto no es solo de los asesores de la Asamblea, esto ya se había denunciado, esto era voz populi en todas nuestras familias que teníamos algún familiar dentro del sistema burocrático del Estado. Siempre sabía decir, bueno, pues para también darme un trabajo, a mí me están pidiendo el 10% en tal institución, me están pidiendo el 20% en tal institución, una persona me llama. Ya había estos escándalos mucho más antes, pero salpicaba a personas con menos interés político dentro del Estado. Entonces, simplemente esto de la vicepresidenta Vicuña
se dio porque también está un montón de entramados aquí, ¿no? Y está esta tendencia política de otra vez repartirse, pero no siquiera es un partido que defienda al proletariado, ¿no? No es un partido que defienda un movimiento, un frente que defienda a la clase popular, simplemente es entre oligarquías que se están salpicando por el poder del Estado, por el poder burocrático. Entonces, es terrible que esta vicepresidenta Vicuña salga diciendo que esto es completamente infamias y mentiras y que esto no tiene ni pies ni cabeza. Si hay cuentas bancarias que si se mira, a mí me descontó durante un año $300, después me subí el sueldo y me subí el sueldo para descontarme poco más y me descontó $400 y en total en los años que estaba de asesor resulta que ha abonado por mucha alma verde, ¿no? Con mucha inocencia y con mucho cariño, sí. Alianza País como $20,000 para los movimientos de campaña, para los sándwiches, para las movilizaciones, para los buses, sudando, ¿no? Con el trabajo que él era, seguramente se hacían un montón de asesores, todo esto, y pues bueno, con esto se movía y Alianza País, y después estas prácticas ya no fueron solo de Alianza País, porque estas otras oligarquías también aprenden de lo malo, ¿no? Cómo están controlando esto, entonces esto se va para el municipio, esto se va para acá, esto se va para toda la estructura del Estado. Toda la estructura del Estado, y como dice el Ernesto, esto se viraliza y se convierte en un instrumento del capitalismo, se convierte en un instrumento del neoliberalismo, se convierte en un instrumento de las clases políticas dominantes dentro del país, que empiezan a tener estos mecanismos para financiarse, ¿no? Porque todo lo que se hace política aquí es por plata y por interés. Solo los verdaderamente dedicados, verdaderamente creyentes, verdaderamente solidarios, verdaderamente almas, ¿qué les digo?, con una formación política, por la justicia, por la historia, son los que trabajan sin interés. Claro, mira, eso es importante lo que mencionas, Mario, porque materialismo dialéctico, Pulitzer dice que es entender que todo está conectado, ¿no? Y justo lo que hablábamos la semana pasada, es decir, el momento que destruyeron los sindicatos del Estado, por eso precisamente pueden explotar impunemente a la gente que trabaja en el Estado, porque se sabe que en todas las instituciones públicas hay corrupción, hay autoritarismo, hay imposición de estos negociados sucios de la gente, pero precisamente como no hay derechos laborales, como no hay contratos colectivos, como las personas pueden perder su trabajo noche a la mañana, es que se ejecuta una lógica de dominación. Entonces entender esto, por ejemplo, que esté conectado, me parece que es fundamental para no creer que la corrupción va por un lado y la destrucción de las políticas laborales va por otro, sino que es parte de la misma estrategia de dominación, como se ve en este caso. Es decir, ¿cuánta gente que trabaja honestamente en la asamblea no sabe que esto pasa? Pero obviamente el miedo a perder el trabajo, el miedo a quedarse en la calle, el miedo a no poder alimentar a su familia es lo que les lleva a callarse, precisamente porque no hay políticas laborales. Si hubiera contratos colectivos y las personas no pudieran votar desde el trabajo, seguramente habría muchas más denuncias de lo que está pasando y pasa en este momento. Y no es solo Vicuña, es toda la estructura del Estado. Sí, claro, claro. Y verán que también la caída del nuevo ministro de Educación, que iba a ser el abuelo, me parece que es, o el papá de Vicuña, también se cayó por este escándalo. Se cayó por este escándalo y pues le ponen a este señor Villamarín, me parece que es el apellido, ahorita todavía no le identifico muy bien, pero que ha sido viceministro de Educación. Y pues bueno, se le cayó la candidatura por pues se le cayó el ministerio, ¿no?, por este caso de corrupción. Pero, o sea, eso para nosotros no nos conviene, o sea, es lo mismo de siempre, ¿no? Nosotros no simplemente no estamos analizando cargos, nosotros analizamos problemas estructurales del capitalismo, e independientemente de las cabezas que van, simplemente es la reproducción de una oligarquía a otra oligarquía en contra del proletariado. Sí, habría que ver los negocios que también se les cayeron, porque la renuncia de Juan del Falconi no obedece a ese absceso de ética que le dio a este personaje oscuro, ¿no? Sino que seguramente hay algunos intereses ahí que se quebraron y que este tipo sale ahora a hacerse el puro y el revolucionario cuando sabemos que ha estado detrás de toda la política de corrupción de los 10 años del Correato y lo que va del gobierno de Moreno, ¿no? Claro, y yo sí tenía un análisis de eso, bien que traen a colación este tipo de tema de la renuncia de Juan del Falconi. No fue pues un ataque de moral que le coge a Juan del Falconi, ¿no?, sino que es una serie de denuncias que tiene por esto de la equiparación docente, ¿no? Había la equiparación salarial docente, ¿no? Entonces, ya se tenía aprobado desde la asamblea, se tenía ya los mecanismos en jurisprudencia acerca de la equiparación salarial, que no tenía otra salida, ¿sí? Había solo una tabla por la LOCEP de los servidores públicos, que yo no sé por qué a los docentes se les inventaba otro tipo de tabla salarial.
Entonces, como ya no tenía salida al liberinto, ya no tenía cómo justificar por qué no daba el ejecute de los maestros para que haya una equiparación salarial en medio jurídico, Fander Falconi renuncia, porque después de 2 juicios, ahora viene otra persona y decir, primeramente déjeme sentar en el escritorio y retarda más la equiparación salarial 1, 2 o 3 años. Después se ha de caer otro ministro y esto sigue una trama de engaños hasta que el otro se defienda jurídicamente y hasta que el otro se defienda jurídicamente y hasta que se vayan asentando los ministros de educación, mientras que los maestros se siguen viendo perjudicados en tratar de tener una mejor vida, de tratar de tener educación, de dar educación a sus hijos y simplemente violándose incluso las políticas capitalistas acerca de los salarios. Incluso que nosotros pensamos que estas políticas salariales son bastante injustas, ¿sí? desde un análisis marxista, ellos están violando incluso las leyes capitalistas acerca de la percepción salarial. Y no crean que es lo último que vamos a saber de esto, ¿no? Recuerden que esta semana salió a la luz pública también que este neoliberal de Moreno estaba en reuniones con el asesor de Donald Trump, que entre gallos y medianoche hizo una visita relámpago al Ecuador. Nadie sabe muy bien para qué se reunieron, pero sin duda las próximas semanas no dejarán de traernos sorpresas. Atentos con lo que son los subsidios a la gasolina, los subsidios al gas de uso doméstico. Se está hablando también de la eliminación, por ejemplo, de la indemnización a los trabajadores. Toda esta prensa burguesa, especialmente el Canal 4, está en una franca campaña de decir que lo peor que le puede pasar a la economía de un país es que hay indemnizaciones. Así que no duden que las próximas semanas tendremos mucho más que hablar de este gobierno neoliberal despreciable de Moreno. Sí, no, y para ir terminando este tema muy despreciable, muy obsceno, que a veces hasta da ira, ¿no? Porque sí, como que debilita mucho lo que nosotros queremos debatir. Pero yo creo que es importante crear estos relatos, ¿no? Estos relatos de no olvido, ¿no? No olvido lo que estaba pasando. Es que esto no es de ayer a hoy. Y aparte de eso, hay otra de las cosas, ¿no? ¿Qué está pasando detrás de estas denuncias, ¿no? ¿Quién está detrás de estas denuncias? ¿Por qué de una u otra forma estas personas, como tú decías, parte de la corrupción? Porque fueron parte de la corrupción. Me sorprende, por ejemplo, que digan que él daba el 20% y el 20% era como $1.200. ¿Cuánto estaban ganando? ¿Y cuánto estaban robando al país? Porque ellos son parte, ellos denuncian y van a ganar más dinero todavía. Aparte de la denuncia van a ganar más dinero. ¿Y quién está detrás de esta denuncia? Estrategias electoreras, pues ya estamos a la puerta. Entonces la gente tiene que estar pendiente, tiene que saber que estas denuncias no son de gratis. Atrás hay mucha gente que puede ser Páez, puede ser Nebot, puede ser cualquiera. O sea, pero también el mismo Correa, dice. El mismo Correa que dice, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que poner cuestionamiento y hay que dudar de todo eso, ¿no? Estas denuncias no son de personas que fueron manipuladas, supieron lo que estaban haciendo, sabían lo que están haciendo, se quedaron callados por mucho tiempo y ahorita salen a denunciar, cuando en su época ganaban y mucha gente se quedó sin trabajo, no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma capaz que no cayeron en estas trampas, ¿no? En estas trampas de estas nuevas formas de hacer negocio con el trabajo del pobre, ¿no? Claro, y esta forma legal de los contratos de libre remoción fue la estrategia para controlar pues a todos los servidores públicos. Sí, esta figura de los contratos de libre remoción. O sea, ¿qué quiere decir? Que un superior te puede pedir el cargo cuando él quiera o cuando vea que es conveniente. Antes nosotros teníamos estabilidad laboral, en tal caso decía, bueno, usted pasa los 3 meses de prueba y ahora nosotros por ley tenemos que darle la contratación 1 año. Entonces usted podía en tal caso planificar esa estabilidad durante 1 año, ¿no? Hasta que se cumpla el otro año fiscal y poder empezar. Pero ¿qué pasa con esta figura de los contratos de libre remoción? Correa salió con una estrategia, no, que bestia, estoy a favor de los trabajadores, vamos a eliminar la terciarización, entonces todos contentos, ¿no? Con este demagogo, y después coge y mete esta forma de contratación de libre remoción. Entonces quiere decir que si no me das el diezmo te voto. Sí, claramente. Muy bien, aprovechamos para saludar a nuestros 4.444 escuchas que hemos tenido en toda esta segunda temporada de Radio Partisana y el programa Venceremos. A nuestros 19 seguidores, invitamos a nuestros oyentes a hacerse seguidores del programa para que puedan comentar, interactuar con nosotros. Y tenemos subidos 23 programas grabados, ¿no? Un porcentaje alto de trabajo que está para ustedes a disposición. Aprovechamos para mandar saludos a nuestros escuchas, a Omar, a Kenia, a Janet, que se encuentran conectados en este momento a nuestra frecuencia revolucionaria.
Y bueno, siguiendo un poco con el guión del programa, vamos a comenzar a trabajar el tema ofrecido para hoy, que es este tema de la revolución cultural proletaria, y que es importante por varias razones. Primero, porque es un tema bastante polémico en la historia del marxismo, y segundo, porque hay que aclarar conceptos y marcar distancias con ciertos grupos que se proclaman como maoístas y de tales, pero que realmente no responden de ni una ni otra manera a la ideología comunista ni a nada. Entonces, este análisis marxista-leninista que vamos a hacer de nuestros procesos históricos, de esa historia en negativo que siempre contamos, es un análisis que pretende aportar desde los pocos conocimientos que nosotros podemos tener, pues precisamente a esta lucha, ¿no? A este conocimiento de la historia para poder construir unas alternativas sociales diferentes en el porvenir. Entonces, un poco para poner en contexto, la revolución cultural proletaria se da entre 1966 y 1976 en China y se produce precisamente como consecuencia de toda la instauración del revisionismo en la China, en ese entonces gobernada por el Partido Comunista de China, después de que Mao Zedong fuera alejado del poder tras el gran salto adelante. Y precisamente cuando Mao es alejado del poder, las clases burguesas y pequeños burguesas, encabezadas por personajes como Deng Xiaoping y otros, precisamente comienzan con la destrucción de lo que había sido el proceso socialista de los primeros años de la República Popular China, y comienza un proceso de reimplantación del capitalismo. Entonces, Mao, junto con la juventud del partido, con el ejército, con grupos de obreros y con la ayuda de los 4 de Shanghái, que se llamarían luego, llama precisamente a esta revolución cultural proletaria, en el cual moviliza a las masas chinas para acabar con las viejas tradiciones burguesas y construir el salto hacia el socialismo que Mao pensaba que se iba a dar por una revolución cultural. Un poco en el contexto hay que recordar que en el año 53 Stalin muere y es reemplazado por Khrushchev en la Unión Soviética, y que Khrushchev en el año 56 da el famoso discurso 20, donde hacen un ataque contra la revolución soviética, contra Stalin, y comienza la reimplantación del capitalismo en la URSS. Y precisamente en el año 56 el Partido Comunista de China manda una famosa carta donde defiende a Stalin, defendiendo su participación en la revolución proletaria mundial y anticipando que se viene una ofensiva revisionista en todo el bloque comunista. Y que de hecho en la Unión Soviética pasó, con Khrushchev adelante se acabó con casi todos los logros que había conseguido la Unión Soviética bajo Lenin y Stalin. Y en China comienza a pasar un periodo similar, es decir, todo el gobierno que había estado encabezado por Deng Xiaoping y toda la política anterior, ¿no es cierto?, estuvo marcada precisamente por esa restauración del capitalismo y fortalecimiento de la burguesía. Entonces, en el momento que se lanza la revolución cultural proletaria, también tenía que ver con un famoso texto de Mao que discutía Stalin, que se llama Sobre los problemas económicos en la URSS, en el cual Mao ya plantea la idea de que la revolución no se da tránsito al socialismo solamente por el desarrollo industrial, sino que se necesita un desarrollo cultural e ideológico que vaya de la mano, que era esta famosa metáfora de caminar con las dos piernas, y que precisamente a partir de entonces se comienza a instalar esta nueva política, esta nueva forma de hacer la revolución, que es la movilización de las masas en el seno mismo del socialismo. Y bueno, en 76 a 76 se da la revolución cultural proletaria, que era esta famosa movilización de jóvenes soldados que con el libro rojo de Mao marchaban por China acabando con las viejas costumbres, que tuvo algunos excesos que también han sido comentados por los historiadores antiguos, y que en este momento, y que cuando finalmente Mao y su revolución cultural son derrotados para el año 74-75, pues empieza el proceso de restauración del capitalismo, y tras la muerte de Mao se captura a los 4 de Shanghái, el golpe de estado de Deng Xiaoping y la restauración del capitalismo en China. Al final se podría decir que la revolución cultural fue derrotada y que eso permitió que hoy China sea una potencia capitalista y no haya pasado al socialismo como Mao pensaba en un primer momento. Entonces, compañeros, no sé si vamos comentando sobre este hecho histórico. Bueno, sí, ¿no? Es muy importante, de hecho también porque en el momento que Khrushchev, ¿no? Sube al poder, ¿no? En la URSS, ya Mao comienza a tener mucha duda y mucho cuestionamiento también en esta cuestión electoral, ¿no? Y una de las cosas que él cuestionaba era eso, ¿no? De que la revolución se iba a ir por los días electorales y había que cuestionar totalmente, ¿no? Entonces él plantea algo que es bien importante, impulsar la revolución cultural desde la educación, desde de hecho la cultura mismo, el arte, la literatura, ¿no? Como hemos planteado esa cuestión, y cómo desde la literatura fue un actor esencial para generar cuestionamientos y para comenzar a derribar mitos, ¿no? Porque yo creo que esta es la época más dura en donde Mao se pone, ¿no? Mao se pone ya muy duro en la cuestión, y claro, vos hablabas del año 53, pero también hay que recordar, ¿no? Cómo ya el año 54, después de todo lo que está sucediendo en el contexto internacional, ya se comienzan a generar a sentar las bases nuevas jurídicas e institucionales, ¿no? En donde ya se comienzan a crear las primeras asambleas, y de hecho ya la primera constitución, ¿no? Que eso ya le pone en duda bastante a Mao, ¿no? Por eso Mao decide renunciar, mejor alejarse de eso,
para crear básicamente y trabajar desde la masa, ¿no? Como él ya comienza a dudar de lo que hemos hablado en estos programas, ¿no? Asambleas, constituciones, lo que está generando es una burocratización de las masas, ¿no? Y esa es una de las cosas que Mao creo que ya lo visibilizaba y decía que eso era contrarrevolucionario y reformista, ¿no? Claro, recuerden que al inicio de la Revolución Popular de Nueva Democracia, que se llamaba en China, se consideraba que había 4 clases revolucionarias, ¿no? La burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado y el campesinado. Y que claro, en un primer momento Mao consideraba que el proletariado también podía aliarse con la burguesía nacional y la pequeña burguesía. Pero claro, a partir de que pasan los años, también comienza a notarse eso que tú dices, que la burguesía comienza a imponer su ideología, a poner su modo de producción, a aprovecharse de todas las reformas sociales que había impuesto el Partido Comunista de China, precisamente para la reformulación del capitalismo. Ya libres de los japoneses y de los manchús, pues entonces quisieron reimplantar el capitalismo. Y ahí es cuando Mao hace este famoso cruce del río Amarillo, ¿no es cierto?, que cruza nadando, y que luego de eso llama la Revolución Cultural, precisamente para terminar con la pequeña burguesía, la burguesía nacional, y dar paso a una revolución socialista. Claro, ¿no? Y aparte de eso, recuerda que había dos Chinas, básicamente, ¿no? La de Vietnam y la República Popular, ¿no? Que creo que es importante, que luego un poquito después vamos a analizar. Y de ahí del 52 al 58, China comienza a surgir económicamente, se crea el primer plan económico quinquenal, y ahí se dan las primeras diferencias, ¿no? Yo creo que comienzan a agudizarse las primeras diferencias, ¿cómo se puede decir?, chino-soviéticas, ¿sí? Porque de una u otra forma Khrushchev comienza a traicionar la revolución. Y eso lo entiende Mao, ¿no? Es una traición tal, y de hecho lo dice, ¿no? O sea, él lo dice. Lo que hizo Khrushchev es básicamente generar a la URSS, dar un país revisionista, ¿no? Un revisionismo del marxismo. ¿Y eso qué significaba? Que la URSS iba a entrar directamente al capitalismo. Entonces esa fue la primera lucha que yo tenía Mao con Khrushchev, ¿no? Que es una de las primeras diferencias que comienzan a darse, ¿no? Porque Mao entiende que China no podía defender esa ayuda externa de soviética para su desarrollo, ¿no? Y porque entendiendo eso, Mao él plantea algo que se llama la autosuficiencia, ¿no? ¿Y qué significaba la autosuficiencia? Pensar desde las bases, desde China, crear una revolución para China, ¿no? Porque comienza a ver que las revoluciones son muy heterogéneas, ¿no? El capitalismo comienza a homogeneizar las luchas, pero lo que él entiende es que hay que heterogeneizar, ¿no? Entonces él comienza a dar una lectura ya desde China a su revolución. Sí, por ejemplo, algo importante en la época fue toda la participación de estos sectores que durante el desarrollo de la República Popular habían crecido, como era el campo de los soldados. Y Lin Biao, que es una figura que digamos por lo menos polémica, porque luego se le acusó de un intento de asesinato a Mao y cuestiones así casi al final de la Revolución Cultural, y que fue al mismo tiempo quien editó el libro rojo, y que también se le acusa a veces de culto a la personalidad, pero él tenía una discrepancia política con Zhou Enlai, que era en ese entonces el presidente de la República Popular, y precisamente la discrepancia tenía que ver con el hecho de que Zhou Enlai echó por el suelo los planes quinquenales del Gran Salto Adelante, y al echar por el suelo esto, lo que quería hacer es que todo lo que había sido la producción industrial y el desarrollo agrícola del Gran Salto Adelante pase a manos de la burguesía. Y claro, la discrepancia genera precisamente esa lucha de clases, y por eso los soldados fueron parte integrante de la Revolución Cultural. Entonces, soldados, estudiantes, campesinos y mujeres, que fue interesante, que fue una de las grandes participaciones masivas de mujeres en la historia, participaban precisamente en estas demandas, de estas reivindicaciones que eran del marco cultural. Por ejemplo, estaba revisando algunas de las demandas de los guardias rojos, que se llamaban estos jovencitos que andaban peleando en China, y algunos son interesantes, ¿no? Algunos parece que se hay algo de culto a la personalidad. Por ejemplo, una de las demandas es: todos los burgueses deben trabajar manualmente, que es interesante. Hay otra que dice, por ejemplo, no hay justificación para que haya restaurantes de lujos, se debe eliminar toda publicidad con mujeres supuestamente hermosas, abolición de los intereses bancarios, debe ser abolida toda pintura tradicional burguesa y cosas de ese tipo, ¿no? Por otro lado, también tenemos el tema de que el retrato de Mao Zedong debe decorar los cines, teatros y librerías, y que serán quemados los libros que no reflejan el pensamiento de Mao. Que es interesante porque es como una mezcla de reivindicaciones que a mí me parecen totalmente entendibles, ¿no? Por ejemplo, este tema de los restaurantes de lujo, de los bancos, de la publicidad de mujeres supuestamente hermosas, y mezcladas con estas otras reivindicaciones que podrían entenderse hasta cierto punto como culto a la personalidad, ¿no? No, y también, bueno, poniéndose la cuestión del libro rojo, ¿no? Ese fue un planteamiento básicamente de lo que Mao había hecho la campaña del Movimiento de Educación Socialista, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Reeducar a los militares, ¿no? Reeducar a los militares, pelear con una concepción guerrillera, ¿no?
Pues interesantísimo, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Pero en la época era ese plan, ¿no? Y que era combatir la corrupción y abuso del poder que se estaba surgiendo en las masas, ¿no? Pero en los grupos, y en los grupos que eran en los campos, ¿no? En el campo, porque había mucha gente que venía de afuera y lo que generaba era confusión en los mismos guerrilleros, ¿no? Y entonces ahí se formó equipo de investigación y la idea era purgar estos cuadros que de una u otra forma se iban en contra de lo que Mao pensaba ser la revolución. Y ahí es lo que sale la idea del libro rojo, ¿no? Educar y que tener una concepción guerrillera para los militares y también cuestionar a estas facciones de seguidoras del capitalismo que estaban dentro del proletariado, ¿no? Que es interesante, por ejemplo, respecto a lo que hablábamos un momento de la corrupción, obviamente China durante este periodo de dominación de la burguesía nacional, pues fue un país que tuvo muchísimos casos de corrupción y que dentro de una república gobernada por un partido comunista era inaceptable. Y parte de la opción cultural interesante el tema de los dacibaos, ¿no? Que eran estos carteles que iban estos guardias rojos y pegaban en la puerta de los ministerios denunciando a los corruptos. Y claro, y abiertamente cualquier persona hacía su dacibao, denunciaba a un corrupto y ese corrupto era juzgado en ese mismo momento por tribunales populares para que justifique de dónde tiene ingresos, por qué está ganando tanta plata, por qué está viajando permanentemente al exterior y todos estos privilegios que empezaron a surgir en esta clase burocrática china que estaba enriqueciéndose de la revolución, ¿no? Y que por ejemplo ahorita que hablábamos de la corrupción en el país era todo lo contrario a lo que sucede aquí, es decir, aquí hay un ocultamiento sistemático de la corrupción. En China era más bien este hecho de denunciar y dar a las masas la posibilidad de denunciar los escándalos de corrupción, la violencia, personas que acosaban sexualmente en las universidades y cosas así, que realmente fue muy interesante. Y fue interesante además que la participación fue hecha por estudiantes secundarios y universitarios chinos que se lanzaban a estas denuncias, ¿no? Sí. Bueno, ahorita yo acerca de este tema voy a tomar un papel un poco de preguntas, ¿no? Acerca de esto de la Revolución China, pues bueno, que se me ha evocado después de una revisión histórica acerca de este complejo tema que es la Revolución China, ¿no? La Revolución Cultural China y la Revolución China, que también hay, o sea, hay dos procesos, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera empezar por una revisión un poco del entendimiento histórico acerca de la Revolución China y entendamos que China viene desde una cultura milenaria, ¿no? Como de 3000 años. Entonces en 1912 pues se instaura ya, después de un montón de problemas, de guerras civiles, un montón de altercados que se tenía a la China ya como dinastía. Y pues bueno, cae en 1912, donde Mao realmente todavía no se presentaba como una figura pública, pero ya estaba militando en los partidos comunistas, ¿no? Entonces, ya en el 49 pues fue la primera toma, ¿no? De Mao en el poder, ya visiblemente, pero ya se había generado la República China, ya China era una república. Y pues bueno, algunos datos interesantes que revisé era con esta guerra que se estaba defendiendo China contra la invasión de la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. Los soviéticos fueron a defender territorio, ¿no? Y también luchar contra Japón en ese frente. Y en ese tren transiberiano, pues bueno, deja armando a este partido comunista chino, ¿cierto? Por afinidad de ideología, y pues bueno, en uno de esos era Mao. Y pues bueno, dejemos eso como un dato interesante, ustedes me sabrán desmentir. Y pues bueno, en el 49 ya se instaura el gobierno, como se le entiende, ¿no? El gobierno comunista chino, la China popular, con el liderazgo de Mao. Y pues bueno, empieza este entendimiento que eran los planes quinquenales. Entonces el primer plan quinquenal, como dijo Cristian, se da del 53 al 58, pero ¿qué era eso? Esa fue mi pregunta. ¿Qué era eso del plan quinquenal? O sea, es un plan de 5 años de gobierno, pues bueno, que se ponían metas. Y la meta, al parecer, después de un poco de revisión histórica, era industrializar China, ¿cierto? Hacerle independiente, hacerle una república autónoma que pueda construir un bloque de otra nueva lectura del mundo. Es algo muy fuerte, ¿no? Una nueva lectura de la política, una nueva lectura del quehacer económico, una nueva lectura de entender qué es una república, una nueva lectura de entender los valores acerca del capitalismo y pues bueno, y revisarlos y ponerlos en tela de juicio, ¿no? Entonces,
Este plan se maneja de esta manera, pero en economía podemos hablar que era la industrialización de China a la fabricación de acero. Pero también hay datos negativos ahí, hay datos negativos que se dice que China en esos 5 años hubo un incremento en la fábrica de acero, ¿sí? Pero lo que significó es la movilización de la gente, de los campesinos a las grandes ciudades, a las fábricas, a los grandes hornos, para que China pueda tener esa producción de acero. Pero ¿qué pasaba con la producción de la comida, ¿no? ¿Qué pasaba con la agricultura? ¿Qué pasaba con esta economía sensible que tenía China, que era feudal, dedicada dedicada casi completamente a la agricultura? Y pues bueno, y significó hambruna, significó completamente el nacimiento de una industria china del acero, pero también significó hambruna. Y pues bueno, se calcula, algunos datos de los entendidos, que fueron 3.000 muertos por este tipo de políticas de los planes quinquenales, en el primer plan quinquenal. El segundo plan que se da es del 58, me parece que es del 63. Al 62, y resulta que esto es lo que se llama el gran salto, lo que mencionó Cristian, ¿no? Es el gran salto adelante, que es a mí me parece un nombre bastante, ¿qué se puede decir? Bastante interesante, bastante prometedor, bastante ambicioso, es decir, pues bueno, ahora sí le vamos a transformar a China en una república autónoma, en una república, pero sin descuidar los campos. Ahora ya tuvimos la experiencia, ¿sí?, de esto lo que tuvimos, de casi 3.000 muertes por hambrunas. Ahora sí nos vamos a desquitar, o sea, ¿qué es esto de una China autónoma, entendiéndolo en el campo agrícola y en el campo del acero? Sí, pero ¿qué significó esto? También significó, pues bueno, que por la república se tenía que tener más labor, ¿no? Laborar también en el campo y laborar también en la fábrica de acero. ¿Y qué tipo de acero? Algunos dicen que fue el acero medio cuestionable, ¿no? Un acero bastante de mala calidad, porque la mano laboral tenía doble trabajo. Y por eso, por el ideal el ideal comunista, ¿no?, que nosotros defendemos. Y Mao sale con una premisa aquí, ¿no?, que nosotros no estamos aquí para criticarnos, ¿no? Nosotros no somos opositores, sino que tenemos que aprender del error. Y Mao aprendió pues del error, sí, pero de esto, como decía Ernesto, pues bueno, de esto se cogió la oposición de Deng Xiaoping para decir estos fueron unos fracasos de política de Mao. Pero realmente yo creo que es un proceso del aprender, de generar otro tipo de república, pues, de generar un tipo de producción que esté fuera de la base capitalista, de que esté fuera de este tipo de lógicas, y para eso, y el aprendizaje es doloroso. Yo le veo desde ahí, desde el punto desde la premisa que parte Mao, decimos aquí no estamos para matarnos entre nosotros por los errores, sino que vamos por un ideal y tratemos de ver qué es lo que pasó. Pero de eso se apoderaron, ¿no?, y le declararon al segundo plan quinquenal completamente un fracaso, y sale Mao del poder, y él se había dado cuenta que se está fraguando, ¿no?, una toma del poder. Pero él sale a trabajar completamente con los jóvenes, sale a trabajar en eso, y después nosotros tenemos el del 66, la vuelta de Mao, pero ahí empieza una lucha realmente muy interesante, ¿no?, que es lo que se llama la revolución cultural china. Y entendamos, o yo al menos entiendo, que la lucha cultural, después de estos aprendizajes que tuvo Mao, es una lucha completamente radical al sistema capitalista, no dejándole escapatoria absolutamente en nada. Entendamos que el comunismo, entendamos que el marxismo no solo simplemente es la continuación de un exitoso programa económico, realmente es el cuestionamiento a la metodología, realmente es un cuestionamiento epistemológico al ver la realidad, realmente es un cuestionamiento cultural, es un cuestionamiento que nos lleva realmente a las preguntas básicas de qué es lo que entendemos nosotros como humanidad, qué es lo que entendemos como sociedad y cómo lo vamos a hacer también. Entonces,
Pues bueno, todos los datos históricos, bueno, como ustedes han mencionado, ¿no? Empieza a decir, mira, o sea, Khrushchev está adoptando nombres de las sociedades comunistas, pero con metodología o con método de hacer las cosas bastante capitalista. Eso no se puede entender así, eso no es comunismo. Eso fue otra vez el advenimiento de Mao a una política completamente radical. Pero esta revolución cultural también data como 30.000 muertos después de que se instaura la revolución, ¿no? Estamos entendiendo que también fue ¿qué les digo? Pues una devastación, o sea, también podemos entender que también fue un exterminio de muchos opositores intelectuales, artistas, y una radicalización completa. Yo no sé... ¿qué opinas también de esto, Ernesto, de los datos que se están dando acerca de 30.000 muertos, de la persecución también que se hubo? Pero ideológicamente sí se entiende, ¿no? Ideológicamente se entiende porque el marxismo, el comunismo tiene que hacer una nueva vista de la realidad acerca del capitalismo, ¿no? Nosotros no podemos entender que se cree, aunque sea con el cromo, ¿no?, de comunistas, ocupar metodologías, de ocupar economías, de ocupar recursos, de ocupar el porque en China... Y entiéndase que esta organización que hizo Mao con esto de la revolución popular y revolución cultural, el éxito de China que tiene fue ese ordenamiento que se hizo en esta revolución cultural, ¿sí? Sino que Deng Xiaoping ocupó todo este ordenamiento político, organizacional, pero con instrumentación capitalista, ¿no? Pero yo creo que esta China exitosa es resultado de esta revolución cultural. Dime tú, Ernesto, algunos datos que se mencionaron aquí. Pues sí, interesante, yo comparto gran parte del análisis, ¿no? Por ejemplo, sin duda, los primeros planes quinquenales chinos, de eso de la historiografía comunista lo recoge siempre, fueron un fracaso, ¿no? Precisamente por la adopción quizá mecánica del modelo soviético. Entonces, intentos de neutralización rápido, que en la URSS era más sencillo por las condiciones de cercanía con Europa y otra serie de factores, obviamente en China no funcionó y de hecho ocasionó unos graves problemas que siempre estuvieron acrecentados por lo que la historiografía burguesa oculta, que es el tema de los sabotajes de la burguesía nacional dentro de la propia China. Entonces, gran parte de la hambruna provocada no fue exactamente por los errores del partido, sino también por el ocultamiento de los granos, destrucción de cosechas y cuestiones así. Claro. Y eso, por ejemplo, es parte de la lucha política, ¿no? Y si bien el plan del gran salto adelante fue una corrección del sistema anterior, porque el Partido Comunista Chino tenía esta lógica de la corrección de los errores, ¿no? Y era muy interesante tratar de corregir, y en ese segundo momento se aplicaron, por ejemplo, el tema de las comunas agrícolas, de rescatar gran parte de la cultura china, para generar otro proceso, y hay quien afirma, por ejemplo, Joseph Ball, es quizá el autor más interesante de este aspecto, ¿no?, que era un europeo que estuvo en China y que estudiaba precisamente estos contextos, y dice que el gran salto adelante fue realmente exitoso. El problema es que fue cortado a mitad del proceso, y que en ese corte a mitad del proceso fue el que llevó al derrumbe de todo lo que era la industria del acero. Pero que la idea de haber hecho una forma china de industrialización y plan quinquenal, de hecho tenía resultados interesantes, ¿no? Pero lo que es claro es que a largo plazo, como tú dices, se confirmó que la tesis era adecuada. Es decir, el desarrollo industrial actual de China tiene que ver precisamente con estos procesos que no había antes. Pues, es decir, la China era un país feudal, casi esclavista, ¿no es cierto?, en la época de la revolución, y lo que ahora China es, pues, quizá la principal potencia industrial. Pero los movimientos quizá del pueblo chino no fueron tan acelerados como pasó en la URSS, que en 15 años se equiparó a la producción norteamericana, sino que más bien es un proceso mucho más lento, y que al final, lamentablemente, quien se aprovechó de los resultados de los planes quinquenales fue el capitalismo, pues, ¿no? Pero sin duda la industria china de hoy en día es hija de estos procesos de acá. Y de lo otro también me parece interesante el tema de cómo se plantea la revolución cultural, y sí, hay datos infladísimos del tema, ¿no? Por ejemplo, una vez leía datos de cifras de 3.000 millones de muertos y cosas así absurdas que contradicen toda cuestión histórica, estadística e historiográfica, ¿no? Y en la revolución cultural, de hecho, hubo una gran cantidad de opositores que fueron fusilados, pero que yo al menos lo entiendo en el marco de lo que es una revolución. La revolución cultural fue en parte una purga del mismo partido, donde a los elementos reaccionarios del partido fueron castigados, y en parte era también este tema de una lucha de clases abierta, ¿no? Y digamos que en una sociedad como China, realmente la lucha de clases se volvía bastante terrible, precisamente por la ausencia de tradiciones democrático-burguesas, digámoslo así, que digamos en Occidente hacen que exista toda una legalidad instituida. Y que era lo que, por ejemplo, el Chen Kuo planteaba, es decir, la lógica de la revolución y el castigo proletario está fuera de la lógica burguesa y está basada en otro tipo de mecanismos. Y sin duda la cantidad de opositores, ¿no es cierto?, traidores, revisionistas y fascistas en el seno de la sociedad china que fueron ejecutados fue alta. Alta en comparación con sociedades como las nuestras, porque vemos en China, por más espeluznante que sea el número, no es tan alto realmente.
pero que de hecho hubo. Y que en muchos casos el mismo Mao denunció los excesos, porque hubo lugares en China donde los guardias rojos cometieron excesos y muchas veces castigaron a personas, por ejemplo, por practicar religiones antiguas, pero que no eran precisamente reaccionarios. Y que precisamente Mao muchas veces hablaba de esto, es decir, que no se puede acabar con la religión simplemente con el castigo, sino con el proceso educativo. Y que en el momento más o menos para el año 70 se dieron rectificaciones dentro de la misma revolución cultural, y que era precisamente parar estos excesos de los guardias rojos, y que ahí fue cuando se dio la disputa con Lin Biao, que comenzaba un tiempo atrás, porque Lin Biao en cambio quería que los excesos se vuelvan la norma de la revolución cultural. Y Mao más bien se da cuenta que los excesos eran un problema, que es algo similar a lo que pasó con Stalin en la Unión Soviética en la época de las purgas. Cuando los excesos empezaron a perjudicar el proceso de purga, entonces más bien Stalin corrigió. Y hay un poco para aclarar esto, porque seguramente a las personas que no están familiarizadas con el ámbito de la ideología comunista, quizá esto les suena un tema bastante complejo. Es interesante mencionar, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema que Mao lo planteaba, es decir, las revoluciones son eso. La revolución es una lucha de clases abierta donde se plantea desde ese punto de vista. Por eso es que hemos planteado varias veces que revoluciones pacíficas y de tales hasta el momento no han existido. Y la segunda cuestión importante dentro de esto es que las purgas y todos los procesos de la violencia revolucionaria, el terror rojo que llamaba Lenin, fueron necesarios en una época en que el proletariado era una clase sumamente débil. Por ejemplo, lo que plantean los autores actuales, como Zizek, por ejemplo, que alguna vez hemos mencionado aquí, es que el proletariado de la época era un proletariado muy débil. Por ejemplo, en China el proletariado era una clase muy pequeña en comparación con una gigantesca burguesía y pequeña burguesía, y que necesariamente tuvo que recurrir al terror, que de hecho es algo que Lenin plantea en los primeros textos de la revolución. Sin embargo, sería de ver qué sucede en una revolución actual donde el proletariado es una clase mucho más fuerte, por ejemplo. Hoy el proletariado a nivel numérico, ideológico, es una clase mucho más fuerte que la de esta época. Entonces, un poco el análisis que hace este autor es que en esta época las revoluciones tenían que ser así. Y hace un símil con lo que fueron las revoluciones burguesas del siglo pasado, ¿no? Es decir, en la primera revolución francesa tuvo que ser como fue, guillotina y todo lo que pasó ahí, porque la burguesía era una clase muy débil. Las revoluciones burguesas posteriores, la sociedad estaba mucho más dada para que el comunismo pudiera imponerse. Y quizá eso puede explicar gran parte de esos procesos que son complejos, ¿no? Y que en la revolución cultural yo le equiparo mucho con lo que fueron las purgas de la URSS en los años 30, con la diferencia que las purgas fueron exitosas y finalmente las purgas permitieron enfrentar al nazismo, mientras que la revolución cultural al final no pudo completar su proceso y se queda como una duda ahí. Es un poco lo que quería conversar en la última parte de esta noción de cómo son las revoluciones dentro del socialismo, que es un poco la pregunta que finalmente Mao se hacía, ¿no? No, y claro, y es muy importante porque el 13º plan quinquenal que se lanza ahora en China para hasta el 2021, lo que quiere hacer es dedicar básicamente toda esa lucha, esa lucha obrera que existió ahí, porque hubo una lucha agrícola, ¿no? Y todas esas comunas populares que se lanzaron desde el comité central del partido, que la China popular le comenzaban a hacer avanzar al socialismo, o sea, el desarrollo del socialismo chino, pero movilizando a las masas, las campañas de gran salto al delante, ¿no? Que llevaron a superar, claro, la producción industrial frente a toda esa campaña capitalista. Pero claro, ahí sí un poquito que vos dentro de hablabas, ¿no? Lo que sucedió, bueno, en la parte agrícola, por lo que hacía, lo que pasaba es que el problema en el campo fue un problema muy complejo, y eso es lo que le hace complejo a estos gran salto adelante, ¿no? Porque dentro de las masas, dentro del campo, comenzaba a ver lo que nosotros hablábamos, este tipo de corrupción, porque había gente muy alejada de los procesos. Entonces lo que Mao entendía era básicamente purgar a la gente, o sea, porque la palabra era purgar, porque si no se iba a viciar lo que pasaba en los otros partidos comunistas, no se iba a viciar. Entonces mejor lo que hace Mao es reducir al comunismo a China y desde ahí analizar. Claro, la purga es una lucha de clases en el seno del partido, Totalmente. Con los soviéticos, ¿no? Un tema también complejo dentro de la historia comunista. Es súper complejo, ¿no? Y de ahí la agricultura, que de ahí después Mao va a dar cuenta y la agricultura comienza a crearse esto que es bien importante, que hasta ahorita estamos hablando de la colectivización dentro de las cooperativas populares, ¿no? Y cómo se van organizando dentro de las cooperativas populares para luego dar el gran salto a la educación, porque no podías vos hacer un plan de educación sin vos purgar a todo este movimiento, que era un movimiento muy fuerte para llegar a este comité central del partido, ¿no? Algo que ya estaba viciado en otros partidos. Entonces, es lo que tú decías, es muy complejo, es súper complejo. Yo creo que deberíamos darle, a lo que vos pusiste, creo que deberíamos darle un programa muy entero, porque... Sí, hay que seguir hablando de este tema, ¿no? Porque hay esto da que para muchas vías de análisis más. Claro, porque hay que ver todo este sistema, cómo se fue fraguando entre esa cuestión, ¿no? Porque en ese momento, lo que nosotros habíamos dicho, no es que asesinaba o lo asesinaba, el asesino no asesino, sino que el contexto era ese, Y recuerda que estamos viendo en Europa
qué está sucediendo, ¿no? Las guerras que estaban pasando, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la posguerra, la preguerra que estaba, ¿no? Entonces estamos viendo que es un contexto muy fuerte, ¿no? Y el contexto del proletariado era muy complejo. Y eso implica asumir lo que es una revolución, y por eso es que Marx planteaba precisamente que solo el proletariado puede llevar adelante esta tarea, ¿no? Porque el proletariado es la clase que no tiene nada que perder en esta gigantesca convulsión social que implica una revolución. Y creo que también eso marca mucho la lógica de lo que es realmente pertenecer a un movimiento revolucionario. La revolución no es de simplemente salir a marchas y bailar en las calles. La revolución es un proceso que implica organización, implica lucha de clases, implica la cuestión de las purgas, implica revoluciones culturales, implica procesos que son realmente, debe analizarse con profundidad y con cabeza fría, y además bajo una línea ideológica muy clara, para incluso eso anticipando que puede haber errores en la cultura revolucionaria, lo que decía Mario, ¿no? Es decir, esta lucha revolucionaria es una lucha que está plagada de errores porque es la primera vez que se construye de esta manera la historia, ¿no? Es decir, racionalmente y tratando de aplicar los mejores métodos del marxismo-leninismo, ¿no? Exacto, es una de las cuestiones muy complejas. Y también es complejo que nosotros entendemos la revolución cultural china, y esto me parece lo más complejo, que nosotros analizamos esto cuando nuestra formación cultural, o sea, entiendo, general, ha sido esta ideología de la ciencia, ¿no? Del positivismo, esta ciencia del racionalismo, de la ilustración, y resulta que el marxismo es la construcción de la historia, no digamos lo contrario, pero sí digamos de una manera súper diferente, partiendo de otros pretextos. Entonces nosotros somos hijos, no hay que negar que nosotros somos hijos de esta formación educativa, de esta formación cultural. Por eso y nosotros entendemos, tratamos de entender esta revolución donde Mao sí me parece que leyó profundamente, y esto es la purga que entiendo yo, leyó profundamente, que dice, no, esto simplemente no es clase y que derroca. Esto también es una derrota histórica, esta también es una derrota ideológica, esta es una derrota metodológica, esta es una derrota donde nosotros tenemos que formar otro tipo de visión, otro tipo de lentes para comprender esta realidad. Entonces esto trata la visión, pero es súper difícil nosotros comprender esto cuando nosotros somos hijos de los lentes del positivismo, no somos hijos de los lentes del racionalismo, ahora ¿cómo entendemos? Y esto es la construcción que tratamos de hacer aquí, el intento de Radio Partisana, ¿no? De generar una lectura, otra mirada, desde otro ángulo acerca de las cosas que se han dado en la historia, ¿no? Y esto es súper difícil de comprender desde Claro, por ejemplo, en esto que planteas me parece que es clave, ¿no? El mismo Althusser reconocía a Mao como el gran dialéctico del marxismo, ¿no? Y precisamente es porque el pensamiento de Mao, entre otras cosas, está alimentado por una fuerte dialéctica que viene también de las tradiciones dialécticas de la filosofía china. Y eso hace que realmente mucho del pensamiento de Mao a nivel tanto filosófico, político, ideológico, genere realmente rupturas muy profundas con el modelo de epistemología positivista del capital. Y que la práctica, por lo tanto, además de postulados maoístas hacia la política, suelen ser sumamente radicales y dialécticos frente a lo que plantean. Y me parece que eso es uno de los grandes valores de la revolución cultural, porque la aplicación precisamente de esa nueva metodología en todo sentido que fuera la revolución cultural, me parece que es ese valor fundamental que a mí me da la impresión de que en ese caso, utilizando la misma metáfora de los chinos, sí es un salto adelante en comparación con el modelo soviético. Claro, por eso es tan difícil de entender, ¿no? Y algunas frases de este grupo de los 4 que tú mencionabas, era la radicalización de eso. Nosotros tenemos que reproducir nuestra sociedad. Si nosotros creamos una sociedad comunista, los valores, el arte, la literatura, la educación tendrían que la cotidianidad tendrían que responder algo súper diferente. Entonces nosotros no podemos caer en romanticismos, en gustos burgueses, que es de otra sociedad que se genera desde otro punto de vista. Entonces es bastante difícil. Y aquí me parece que está el meollo del entendimiento acerca de lo importante que fue esta revolución cultural china y el cromo que se da de cultural, ¿no? Entonces, es criticar completamente todos estos valores que se generan, y esto también me evoca una frase de Gandhi, ¿no? Dice, el Maquiavelo decía que los medios el fin justifica los medios, y eso me parece que es lo más reproductor de una ideología capitalista. O sea, no sé, pero también decía que si los medios son nobles, si el fin es noble, los medios para llegar a él también deben ser nobles. Y esto es la visión del comunismo. Si el fin es noble, los medios también tienen que revolucionar completamente todo. No podemos caer en tener un fin noble,
pero utilizar todita esta instrumentación capitalista para decir a la gente que estamos bien. Como está haciendo, como es la China comunista de ahora, ¿no? Porque resulta que aunque se tiene el cromo de comunista, aunque se tiene el cromo de que nosotros hacemos políticas para toda la sociedad, creamos una sociedad comunista, pero en las calles chinas se respira la injusticia, ¿no? En las calles chinas, en las fábricas chinas se respira la explotación, se respira cómo está la salud, cómo está todo esto de la justicia sindical, que es realmente una explotación y que se ha convertido en el patio trasero ahora y la inhumanidad de los Estados Unidos, ¿no? Ahora todos los productos que vienen de los Estados Unidos con esto, como es de los derechos de autor y todos los derechos intelectuales, pero todo esto se fabrica en China, con manos chinas que sufren completamente toda la carga de esta cultura del consumo del capital. Claro, un poco antes de darle palabra a Cristian, un par de acotaciones a lo que mencionas. La primera es que es interesante que la frase esta fue una frase que Napoleón redactó en su borrador del Príncipe. Entonces, claro, Napoleón leía El Príncipe y él redacta esto de fin justifica los medios y que habla precisamente de esta nación burguesa, que es la conclusión que la burguesía saca de lo que dice Maquiavelo. Y que el mismo Gramsci, y precisamente en eso comparto la opinión, ya planteaba esta idea de que Maquiavelo realmente representa los intereses del pueblo italiano frente a las monarquías. Y que ahí es donde aparece esta otra nueva lectura de los medios como parte de la construcción de algo diferente. Y también lo que la Revolución Cultural planteaba, entre otras cosas, lo que menciona, es decir, una transformación de la vida en lo cotidiano de las personas, que de esto que parte de cosas tan sencillas como el aseo cotidiano, como lavarse todos los días, como cuestiones muy pequeñitas que parece que no son importantes, pero en sociedades como las nuestras sabemos que son fundamentales. Es decir, en sociedades como las nuestras, donde la parasitosis infantil alcanza tasas del 80% en nuestra sociedad, donde hay el tema de los embarazos de adolescentes, donde estamos hablando de esta reconstrucción de la religión católica en sus formas más fascistas y despóticas. Eso es la revolución cultural, que es la cuestión precisamente de esas cosas aparentemente cotidianas, pero que muchas veces no se las piensan pensando solo en la gran política, ¿no? Y claro, y esa es la gran revolución cultural, porque al final toda construcción del Estado, toda construcción de la nación, solamente es una construcción de un imaginario. Un imaginario. Y recordemos que todas las luchas liberales, todas las luchas que se fueron construyendo hasta las democracias que tenemos ahorita, son construcciones de unas naciones que parten desde un imaginario que siempre ha sido burgués, ¿no? Porque la construcción de la nación siempre ha sido una construcción burguesa. Y alguna vez cuando hablábamos de Mariátegui, recuerda que nosotros creíamos que una revolución cultural es la cuestión de la literatura, ¿no? Y cómo la literatura también puede construir este nuevo imaginario desde la población. Yo creo que Mao también lo concebía de esa manera. Ya no, para terminar, y creo que voy a terminar con unas dos cositas y para ver si dejamos una pregunta para que la gente también pueda estudiar, leerlo, porque es importante también ver qué está sucediendo en la China post-Mao, ¿no? Porque a la China post-Mao se le está planteando como una reforma y una reapertura. ¿Y qué significa esta idea de reapertura dentro del 13º plan quinquenal, que está hasta el 2021? ¿Qué sucede? Y entonces la revolución cultural, bueno, lo más importante es que la insurrección política que fue empujada por unos rebeldes, ¿no? Estos guardias rojos, que es muy importante, ¿no? Los guardias rojos que básicamente cogieron a la revolución cultural como el medio de comunicación, los periódicos, los murales, que eran formas también de decir, o sea, de decir y protestar y generar un cuestionamiento. Y lo otro que es los movimientos demográficos que representaban los estudiantes, ¿no? Algo que nosotros hemos cuestionado, ¿qué sucedió con los estudiantes y con los jóvenes de estas áreas que vienen del campo a la ciudad, o sea, del rural a la ciudad? ¿Qué está sucediendo con ellos? Entonces, Mao también lo pensó de esa manera, y eso también, por ejemplo, es bien importante dentro de esa revolución cultural. Y a mí me parece muy importante ir debatiendo y ir aprendiendo, porque también es una cuestión muy compleja y muy larga, porque no estamos hablando solamente de un plan quinquenal, estamos hablando de 5 planes quinquenales que dentro de eso estaba la cuestión industrial y la cuestión agraria, y dentro de eso también atrás de eso estaba educación, cultura, literatura, ¿no? Que muchas veces nosotros dejamos de un lado y creo que son puntos importantes que nosotros sí podemos estar debatiendo, ¿no? Sí, un poco para ir cerrando este tema, finalmente la revolución cultural ha sido leída por los marxistas posteriores también como ese mecanismo para hacer las revoluciones dentro de un país que ha vivido una revolución. Y que es precisamente esto que queda oscuro en el manifiesto comunista cuando Marx dice en algún momento las revoluciones políticas dejarán de ser tales y convertirán en revoluciones sociales.
pero claro, Marx nunca deja muy claro cómo ve estas evoluciones sociales. Y en la Unión Soviética, como habíamos mencionado, gran parte de la política del Partido Comunista era el desarrollo industrial como la garantía de la evolución social. Y en China apareció esta noción de que hace falta una revolución dentro de la revolución, que es la revolución cultural, que es esta movilización de las masas para permitir que se pase de la República Popular al socialismo y posteriormente al comunismo, ¿no? Mediante este desarrollo económico asociado a lo cultural y lo ideológico. Y que quizá es una pregunta que sería interesante a nuestra audiencia para discutirla, ¿no? Como siempre decimos, Radio Partisana y Venceremos son elementos de discusión. Aquí no somos dogmáticos, sino que somos ortodoxos y asumimos la crítica al marxismo como una crítica a nuestra historia que genera alternativas revolucionarias diferentes basadas en nuestra realidad y en los procesos de los cuales somos hijos. Y quizá una discusión importante para hacerles es decir, cómo se dan las revoluciones dentro ya del socialismo, ¿no? Que me parece que es la gran discusión que la revolución cultural siempre plantea y que seguramente con los aciertos y errores que se cometido nos deja siempre la puerta abierta a esa reflexión, porque el marxismo nunca será letra muerta. El marxismo, como lo he planteado siempre, es acción transformadora de la realidad y la realidad es cambiante y por lo tanto el marxismo es una ciencia móvil, dialéctica y dinámica. Entonces, no sé, Mario, tus reflexiones finales para ir cerrando el programa de hoy. Bueno, yo me iría con este pensamiento que me pareció muy interesante de Mao, ¿no? Aquí nosotros, al tratar de construir una nueva realidad, vamos a tener muchos errores, pero aquí no estamos para matarnos entre nosotros, entre comernos entre nosotros, simplemente estamos para aprender, señalar nuestros errores y ayudarnos a caminar juntos, ¿no? En la construcción de una nueva sociedad mucho más justa, mucho más solidaria y realmente redefinir también qué es para nosotros solidaridad comunista, justicia comunista, democracia comunista y pues bueno, que no empecemos a utilizar estos mecanismos simplemente por ideas de una felicidad mal fundada, ¿no? Que nos ofrece estos sistemas capitalistas. Un saludo a nuestros radioescuchos, esperamos que este intento, ¿no? de análisis histórico desde otras perspectivas haya servido, pues bueno, y que se genere, ¿no? más discusión, que esto haya una reproducción, esto haya un efecto, se genere un efecto de cascada, otro tipo de mirada, ¿no? a lo que nos acontece. Entonces, buenas noches y pues bueno, espérenos el otro jueves a ver con qué venimos. Gracias, Mario. Antes de pasar a la despedida de Cristian, Aarón nos dice: saludos compañeros, gracias por los análisis que aportan mucho. Libertad nos dice que está a morir con Stalin y la revolución cultural, y nosotros también. El tema es la discusión ideológica que se hace sobre esto, ¿no? Al final, en esta carta famosa que el Partido Comunista de China le escribe a Khrushchev, él dice, ¿no? Reconocemos los errores de Stalin y reconocemos los aciertos de Stalin. Y al final los aciertos pesan más que los errores y por lo tanto los reconocemos como parte fundamental del movimiento comunista internacional y nuestra historia. Y creo que lo que hemos hecho hoy con la revolución cultural es más o menos lo mismo, ¿no? Reconocer los errores, reconocer los aciertos, y al menos desde mi perspectiva parece que el saldo es favorable. La revolución cultural con errores y aciertos termina siendo favorable a la historia del comunismo y la reivindicamos como parte de nuestra historia. Cristian, tus reflexiones finales. No, básicamente siempre es importante ir hablando sobre estos temas porque se va aprendiendo muchas cosas, se va debatiendo y también se va cuestionando algunas cosas que nosotros teníamos en la historia, ¿no? Recordemos que nuestra historia siempre ha sido una historia lineal, ¿no? Yo creo que es importante a ver si dejamos el mismo tema para el próximo programa y seguir conversando sobre estos temas que quedan muchos, ¿no? Ahí, y gracias a la gente que está ahí. Antes que nada, mandar un saludo a unos amigos que siempre han estado pendientes, al equipo donde se juega, que es de la Facultad de Comunicación Social, al equipo Cebada, y ahí a los amigos Danilo, Jan, Bordes, que siempre están pendientes. Es importante también porque de una u otra forma el fútbol está uniendo con el conocimiento y eso es importante, ¿no? El fútbol popular siempre va a estar presente ahí en la cancha y la amistad va a estar siempre presente, ¿no? Un saludo a Tedis también, ¿no? Siempre Tedis, habla serio. que se inició también, que tuvo un proceso muy largo como ir al fútbol, Tedis. Y claro, ¿no? Siempre en todos los lugares, en todos los espacios donde estemos, siempre la alegría, el conocimiento y el fútbol, que siempre es parte de nuestro proceso, ¿no? Un saludo para Sebad y gracias por estar pendiente con nosotros. Solo para finalizar, retomemos o recapturemos o otra vez dominemos el fútbol para el pueblo y pues bueno, no se olviden de este concierto de Phil Anselmo que se va a dar en febrero, ¿no? Otro esfuerzo de construcción cultural desde otro tipo de base, ¿no? Entonces, por favor, asistir. Ahí está el chivo. Bueno, vamos un poco cerrando. Caimán nos comenta que alivio, pensé que estaban en el bloque disquete, pero le dice.
Obviamente aquí somos comunistas, ¿cómo vamos a estar con ese bloque revisionista al servicio de los capitales y la reacción? Más bien aquí lo que siempre hemos defendido son las políticas realmente comunistas y rescatar los valores reales del proletariado y la ideología que estamos defendiendo, que es el marxismo-leninismo. Entonces nos estaremos encontrando la próxima semana. Un saludo a todos los camaradas que se encuentran conectados. No dejen de conversar, discutir los temas que estamos planteando, que el objetivo de este programa es ese, la educación de la clase proletaria para combatir al capital. Esto también es revolución cultural y esto también es lucha. Viva el comunismo, viva la libertad, y nos despedimos escuchando La tumba del guerrillero. ¿Dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Vos surgís en ríos, montes y praderas. En el viento que mete el chinchorro del hijo de Juan. En las manos humildes y toscas de la vivandera. En la milpa donde el campesino busca y busca el pan, como dijo el poeta trapense de Solentiname. No quisieron decirnos el sitio donde te encontrás. Por eso tu tumba es todito nuestro territorio. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Guerrillero, vos naces de nuevo en la carabina. En los bronquios de Pedro el minero, que en Ciura murió. En los ojos de los miserables que en Acahualinca aún esperan sedientos la aurora de la redención. Como dijo el poeta trapense de Solentiname, no quisieron decirnos el sitio donde te encontrás, y por eso tu tumba es todito nuestro territorio. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre
La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá.